Muy buenas tardes. ¿Cuántos hemos oído el cuento infantil de la Cenicienta? Inclusive hasta en películas lo hemos visto. Y podemos ver que el inicio de este cuento comienza con un inicio triste y trágico, en donde la joven Cenicienta pierde a su padre, y el cual queda huérfana y es criada por su madrastra y por sus hermanastras, la cual hacen de sus días infelices. Pero podemos ver que este cuento tiene un final soñado en donde esta joven se casa nada más y nada menos que con el príncipe azul y termina con un felices para siempre. Qué lindo y hermoso que es este cuento. Pero muchas veces en la vida real no es así de simple poder alcanzar la felicidad plena. Meditando en esto fue en donde puse como título a la palabra la cual hoy quiero compartirles y espero que sea de bendición, y es cumpliendo con nuestro propósito. Y meditando en este cuento y buscando en la palabra, pude encontrar que hay una mujer la cual tiene una similitud a esta Cenicienta. Y esta mujer es Esther. Podemos ver en la historia de Esther que por su valor, por su fuerza y por su sabiduría, hoy hay un libro escrito con el nombre de Esther en la Biblia. Y viendo la historia de Esther, podemos ver que su comienzo también fue triste y fue muy trágico. Esther pierde a sus padres, siendo ella muy niña, pierde a su mamá y a su papá. Y aquellos que hemos pasado por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un ser querido, podemos saber lo triste y muchas veces es muy difícil superar la pérdida de un familiar. Se requiere una fuerza interna, se requiere mucho valor para poder superar esta tragedia. Y Esther de muy niña tuvo que hacerse fuerte para poder superar esta triste realidad. Y su primo Mardoqueo, el cual era el único familiar que ella tenía en ese momento, es el que se hace responsable de ella, responsable en su crianza y en su enseñanza. Esther es mudada a otra tierra, así que también tuvo que superar este cambio en otro lugar. Y podemos ver en la palabra que Esther crecía en gracia y hermosura. Aunque su principio haya sido triste y trágico, a Esther le esperaba un futuro diferente. Había propósito en la vida de esta joven. Y así también nosotros muchas veces somos sacados de lugares tristes. Muchas veces nuestro inicio ha sido triste y trágico. Y muchas veces no sabemos lo que Dios tiene para nosotros, pero debemos tener la convicción de que si Dios nos llamó, Dios pone propósito en nosotros. Hay propósito con nuestra vida. No importa el lugar de donde salimos, no importa en dónde crecimos, no importa si papá y mamá nos hayan abandonado, no importa si papá y mamá no nos hayan querido, no importa si no hemos tenido una persona que nos dé ese amor, que nos dé esa enseñanza. Dios nos llamó y Dios pone propósito en nuestra vida, y hay un final y hay una historia y hay un futuro diferente si nos ponemos en las manos del autor de autores, aquel que escribe con su mano nuestra historia. Y había una historia diferente para Esther. Mientras ella crecía, dice la palabra que en el palacio estaba surgiendo algo que iba a hacer que la historia de Esther vuelque y dé un giro de 180 grados. Dice que el rey estaba ofreciendo, el rey Asuero, el rey de Persia, estaba ofreciendo una fiesta, un banquete con hombres importantes, un hombre importante de cada tierra. Príncipes de otros países estaban en ese lugar y en esa fiesta. Y dice la palabra que cuando el rey
manda a llamar, quería presumir la hermosura de su reina, quería presumir la belleza de su esposa y manda a llamar a la reina Vasti. Y dice que la palabra que la reina Vasti no obedece la orden del rey, no obedece el llamado del rey y no se presenta ante el llamado. Desobedeció una orden, desobedeció un llamado. Y esto fue algo trágico, algo que hizo que la reina Vasti, por esta desobediencia, perdiese su reinado y fue apartada de su cargo, fue aislada. Y este cambio que estaba surgiendo en el palacio hizo que el rey proclame que todas las doncellas de ese lugar se preparen, porque era necesario tener una reina, era necesario buscar una reina. Y se eligieron y se escogieron a todas las doncellas más bonitas, más bellas de ese lugar. Y entre todas esas mujeres bonitas y bellas, entre todas esas doncellas, se encontraba Esther, la cual en ese momento su nombre era Hadasa. Pero por instrucciones de su primo Mardoqueo, Esther escondió su identidad y ahí fue donde surgió este nombre, Esther. Y dice la palabra que Esther sobrepasaba la hermosura de todas esas doncellas y que fue hallada en gracia, que todos los ojos de todas esas personas que se encontraban en ese lugar estaban sobre Esther. Había algo especial en esta joven. Y yo creo que lo especial que había en ella, aparte de su hermosura y su belleza, el cual la Biblia habla, era que el favor de Dios se encontraba en ella. Y era que la gracia de Dios estaba sobre Esther. Y nada más y nada menos, Esther fue elegida como la reina de Persia. Fue hallada en gracia delante de los ojos del rey Asuero. Y si cerraríamos acá, tendríamos nuestro final feliz. Una joven huérfana con un inicio triste, hoy su historia es cambiada a nada más y nada menos que en reina, casada con el príncipe de Persia. Cerraríamos acá y tendríamos nuestro final de cuento. Pero como les dije al principio, muchas veces no es así de simple alcanzar la felicidad anhelada, alcanzar esa felicidad deseada. Muchas veces cuando somos elegidos por Dios, sabemos que tenemos propósito, sabemos que hay llamado, pero para poder alcanzar ese llamado se requiere luchar, se requiere fuerza, se requiere valor. Muchas veces cuando estamos a punto de alcanzar esa felicidad, tenemos que poner una dosis extra de energía y de pasión, porque en la mitad del camino va a haber enemigos que enfrentar, va a haber batallas que pelear, y ahí donde tenemos que usar nuestro valor y nuestra sabiduría para poder alcanzar ese propósito. Muchos desisten en la mitad del camino, muchos se quedan con ese quizás, con ese tal vez, y no luchan por sus sueños y no luchan por su propósito. Aunque muchas veces sabemos que es poner nuestra fuerza, pero debemos entender que si Dios nos llamó, Dios nos va a dar esa fuerza, Dios nos va a abrir camino y Dios va a estar con nosotros luchando al lado nuestro. Pero depende de nosotros alcanzar ese propósito, depende de nosotros depende de nosotros alcanzar esa felicidad. Y en ese momento un enemigo se estaba levantando. Un enemigo se levantó contra el pueblo de Dios. Y era un enemigo poderoso, Amán. Y no solamente se levantó con un familiar de Esther,
su padre de crianza, sino que también estaba planificando la destrucción de todo el pueblo de Dios, del pueblo de Esther. Y Mardoqueo se presenta delante de Esther. Y algo había que hacer. Algo Esther iba a tener que hacer. Y le dice una palabra la cual hoy se hace rema, la cual hoy es una palabra que arde en mi corazón y la cual me motiva a luchar día tras día por el sueño que Dios ha puesto en mi corazón, por el llamado que Dios me ha entregado. Y muchas veces no es fácil cumplir con el sueño de Dios, muchas veces no es fácil cumplir con el llamado. Muchas veces tenemos que sacrificar, inclusive sacrificarlo todo por cumplir el sueño de Dios, por cumplir con el llamado. Y muchos no están dispuestos a esto. Muchos quedan en la mitad del camino, cuando hay que sacrificarlo todo, cuando hay que poner un poco más, cuando hay que darlo un poco más. Y no es fácil, se requiere valor, se requiere fuerza, se requiere sobre todo una dosis extra de pasión. Pero debemos entender que si Dios nos llamó, que si Dios nos eligió, hay propósito y Él no nos va a soltar la mano. Y por eso podemos ver que la historia de esta joven valiente, la cual hoy es reina de Esther, nos motiva y nos inspira, es digno de imitar. Y Mardoqueo le dice a Esther: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si Dios te puso para este tiempo, para que intercedas, para que uses ese privilegio que Dios te lo ha dado? Y no era fácil lo que Esther tenía que hacer. Esther iba a tener que sacrificarlo todo, inclusive hasta su reinado, inclusive hasta su propia vida. Y lo más sabio que hizo Esther, lo que nosotros debemos de imitar y debemos de tomar en este día, es que Esther, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que hizo fue buscar de Dios. Proclamó ayuno, proclamó día de búsqueda, en donde tenía que llenarse de la presencia de Dios. Y Él le iba a dar la estrategia. De Él iba a venir la solución. Y Esther dice unas sabias palabras. Y acá podemos ver lo valerosa que fue esta mujer. Y dijo: si tengo que perecer, que perezca. Pero ella iba a intervenir por el pueblo de Dios. Ella iba a intervenir, ella iba a ayudar, ella iba a usar ese privilegio, el cual sabía que provenía de Dios. Y Esther se tenía que presentar delante del rey cuando hacía semanas que el rey no la mandaba a llamar y nadie se podía presentar delante del rey sin ser llamado. Pero Esther estaba decidida a hacerlo, a sacrificarlo todo, y se presenta delante del rey. Y aquellos que se presentaban delante del rey sin ser llamado podían perder inclusive hasta su propia vida y ser decapitados. Pero Esther fue decidida: si tengo que perecer, que perezca, pero Dios está en el asunto. Y si hay propósito y si Dios me puso en este lugar, Él también va a preservar mi vida. Él también me va a dar la salida. Y ahí fue Esther delante del rey. Y cuando estaban a punto de soltar la lanza y cortarle la cabeza y quitarle la vida a Esther, el rey baja su cetro y le dice unas palabras, la cual podemos ver que Dios estaba en el asunto. Y el rey le dice: pide, ¿cuál es tu petición?
¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te lo voy a entregar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y acá podemos ver que había propósito en Esther y ella lo sabía, que había propósito, que había llamado. Y ella sabía que si Dios estaba en el asunto, Dios le iba a dar la salida y Dios le iba a dar la victoria. Y ahí Esther fue la clave para ayudar a su pueblo a enfrentar a este enemigo poderoso que se había levantado. Y Esther, fuerte, valiente, fue la clave que hizo que sus enemigos, la destrucción que estaba planificando para el pueblo de Dios, se volviera en contra y su enemigo fue destruido y se le dio la victoria al pueblo de Dios. Y Esther sabía que para ese tiempo Dios la había puesto en el reino. Una joven que su inicio fue triste, una joven huérfana, hoy elegida como reina de Persia, y fue la clave para la victoria del pueblo de Dios, la que ayudó a que su pueblo no fuese destruido, sino que su pueblo se levantó y peleó contra sus enemigos, pero fue por la intercesión de Esther, de esta mujer valerosa. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que hay propósito, y si hay propósito, Dios está en el asunto, y si Dios está en el asunto, tu vida va a ser preservada, porque no te vas a ir de esta tierra sin que cumplas con el propósito, el cual está escrito allá en los cielos por el dedo de Dios. Entonces sé fuerte y sé valiente y sigue adelante, sigue resistiendo y sigue persistiendo, no te des por vencida, lucha por tus sueños, lucha por tu propósito, lucha por tu familia. Quién sabe si para ese tiempo Dios te puso en ese lugar, Dios te puso en esa casa, Dios te puso en ese trabajo y en ese barrio. Hay propósito. Usa la estrategia que Dios te ha dado. Busca primeramente y llénate de Dios. Y sé la clave para la victoria. Por eso en este día el llamado es a que cumplas con el propósito de Dios. ¿Quién sabe si para este tiempo Dios te ha puesto en ese lugar? Dios te bendiga.